Las calles de Guadalajara amanecían ese martes con el bullicio habitual de una ciudad que nunca descansa completamente. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el humo de los camiones urbanos, mientras los vendedores ambulantes ya comenzaban a instalar sus puestos en las esquinas más transitadas del centro de la ciudad. Era una mañana como cualquier otra en esta metrópoli jalisciense, pero para María Elena Vázquez, de 67 años, sería el día que cambiaría su vida para siempre. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se les viene encima en un solo momento? Esa sensación de que todo lo que habían construido durante años se desmorona en cuestión de minutos. Pues eso fue exactamente lo que le pasó a María Elena aquella mañana, cuando recibió la llamada que jamás esperó recibir. A María Elena había trabajado durante 35 años como supervisora en una de las fábricas textiles más importantes de la zona industrial de Guadalajara. Era una mujer menuda, pero de carácter fuerte, con el cabello canoso siempre perfectamente peinado y una sonrisa que había conquistado el corazón de todos sus compañeros de trabajo. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo honesto, siempre estaban ocupadas, ya fuera revisando la calidad de las telas o preparando el almuerzo para su hijo Rodrigo. En la casa donde vivía con Rodrigo estaba ubicada en la colonia americana, una zona de clase media que había visto mejores tiempos, pero que conservaba ese encanto tapatío que caracteriza a los barrios tradicionales de Guadalajara. Era una casa de 2 plantas, con fachada de ladrillo rojo, ventanas con marcos de hierro forjado y un pequeño jardín al frente, donde María Elena cultivaba sus geranios y bugambilias con el mismo cuidado que había puesto en criar a su hijo Rodrigo, de 42 años. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa de productos farmacéuticos. Era un hombre ambicioso, siempre vestido con trajes impecables y zapatos brillantes, que soñaba con ascender en la escala social. Después de la muerte de su padre, hace 10 años, había comenzado a ver la presencia de su madre en casa como un obstáculo para sus planes de formar una familia con su novia Patricia, una joven profesionista de familia acomodada que trabajaba en una firma de abogados del centro de la ciudad. El teléfono sonó a las 9:15 de la mañana. María Elena estaba en la cocina, preparando un guisado de pollo con mole poblano para la comida, cuando escuchó el timbre insistente del aparato que colgaba en la pared de la sala. Se limpió las manos en el delantal bordado que había sido regalo de su difunta madre y caminó con prisa hacia el teléfono. «Bueno», contestó con su voz característica, siempre cálida y amable. «Señora Vázquez, habla el licenciado Hernández, del Departamento de Recursos Humanos de Textiles Guadalajara. Necesito que venga urgentemente a la empresa. Es un asunto importante». El corazón de María Elena se aceleró. En 35 años de trabajo, nunca la habían llamado de esa manera tan seria y formal. «¿Ha pasado algo, licenciado?» «¿Algún problema con mi trabajo?» «Prefiero hablar con usted personalmente, señora. Puede venir en 1 hora». María Elena colgó el teléfono con una sensación extraña en el estómago. Apagó la estufa. Se cambió su delantal por una blusa azul marino y una falda gris que siempre usaba para las ocasiones importantes, y tomó el camión hacia la zona industrial. En la fábrica de textiles Guadalajara se alzaba imponente en medio de un complejo industrial que había sido el orgullo de la ciudad durante décadas. Sus muros de concreto gris y sus chimeneas altas contrastaban con el cielo azul típico de Jalisco, mientras que el constante rumor de las máquinas creaba una sinfonía industrial que María Elena conocía mejor que cualquier melodía. Al llegar a la oficina de recursos humanos, María Elena notó inmediatamente que algo estaba mal. La secretaria, doña Carmen, con quien había compartido desayunos durante años, apenas la saludó con un gesto nervioso. El licenciado Hernández, un hombre de mediana edad con bigote espeso y traje café, la recibió con una expresión seria, que no presagiaba nada bueno. «Señora Vázquez,
Siéntese, por favor, le dijo señalando una silla frente a su escritorio de metal. Lamento tener que darle esta noticia, pero debido a la crisis económica que está atravesando la empresa, nos vemos obligados a hacer recortes de personal. Su puesto ha sido eliminado. Las palabras cayeron sobre María Elena como cubetazos de agua fría. ¿Cómo dice, licenciado? ¿Mi puesto eliminado? Pero si llevo 35 años aquí, conozco esta fábrica mejor que mi propia casa. Lo sé, señora Vázquez. Y créame que no es una decisión fácil. Usted ha sido una empleada ejemplar, pero las circunstancias nos obligan a tomar estas medidas. La empresa le dará su finiquito correspondiente y una compensación adicional por sus años de servicio. María Elena sintió que el mundo se tambalea a su alrededor. ¿Pero por qué yo, licenciado? ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo 67 años. ¿Quién me va a dar trabajo a esta edad? Entiendo su preocupación, señora. Tal vez este sea el momento perfecto para que disfrute de su retiro. Con el dinero del finiquito y la compensación, más lo que tenga ahorrado, podrá vivir tranquila por un tiempo. El licenciado Hernández le extendió un sobremanila con los documentos del finiquito. María Elena lo tomó con manos temblorosas, sin poder procesar completamente lo que estaba sucediendo. 35 años de su vida, resumidos en un sobre de papel. El viaje de regreso a casa fue el más largo de su vida. En el camión urbano, viendo pasar las calles familiares de Guadalajara, María Elena no podía dejar de pensar en cómo le diría la noticia a Rodrigo. Su hijo siempre había estado orgulloso de tener una madre trabajadora e independiente, pero últimamente había notado cierta impaciencia en él, como si estuviera esperando el momento adecuado para hablarle de algo importante. Al llegar a casa, María Elena se dirigió directamente a su recámara. Se sentó en la cama matrimonial que había compartido con su esposo durante tantos años, y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. No eran lágrimas de autocompasión, sino de incertidumbre y miedo por lo que vendría después. Rodrigo llegó a casa a las 8 de la noche, como era su costumbre. María Elena ya había puesto la mesa con la vajilla de porcelana que guardaba para las ocasiones especiales, pensando que tal vez una cena elegante suavizaría el impacto de la noticia. Había preparado pazol rojo, el platillo favorito de su hijo, y había comprado cerveza Corona bien fría. «Huele delicioso, mamá», dijo Rodrigo mientras se aflojaba la corbata y se sentaba a la mesa. «¿Qué estamos celebrando?» María Elena sirvió el pozole humeante en los platos hondos de Talavera que había heredado de su abuela. «Rodrigo, hijo, necesito contarte algo importante». La expresión de Rodrigo cambió inmediatamente. Conocía a su madre lo suficiente como para saber cuando algo serio estaba por venir. «¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? Hoy me despidieron del trabajo, hijo. Después de 35 años, ya no me necesitan en la fábrica». Rodrigo dejó la cuchara a medio camino hacia su boca. «¿Como que te despidieron? ¿Por qué?» «Recortes de personal por la crisis económica. Me dieron mi finiquito y una compensación». Pero María Elena hizo una pausa, tratando de mantener la compostura. «No sé qué voy a hacer ahora». Lo que sucedió después fue algo que María Elena jamás habría imaginado. En lugar de ofrecer apoyo y comprensión, Rodrigo dejó escapar un suspiro de frustración que resonó en toda la cocina. «Mamá, tal vez esto sea una señal», dijo con una voz que María Elena no reconoció. «Patricia y yo hemos estado hablando, y bueno, creemos que ha llegado el momento de que cada uno tome su propio camino». «¿De qué estás hablando, Rodrigo?» María Elena sintió que se le helaba la sangre en las venas a mamá. «Tienes 67 años. Es hora de que pienses en un lugar más adecuado para tú y Patricia y yo queremos formar nuestra propia familia y esta casa. Bueno, necesitamos nuestro espacio». María Elena no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Me estás pidiendo que me vaya de mi propia casa, de la casa donde naciste
donde creciste, donde tu padre murió en mis brazos. No es tu casa, mamá. Legalmente, la casa está a mi nombre, desde que papá murió. Tú solo has estado viviendo aquí porque yo te lo permití. Las palabras de Rodrigo fueron como puñaladas directas al corazón de María Elena. Era cierto que después de la muerte de su esposo, por cuestiones legales, la casa había quedado a nombre de Rodrigo como único heredero varón, pero jamás pensó que su propio hijo usaría eso en su contra. Rodrigo, por favor, reflexiona lo que estás diciendo. Soy tu madre. ¿Dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer sin trabajo y sin casa? Mamá, con el dinero del finiquito puedes rentar un departamento pequeño. Hay lugares para personas de la tercera edad que están muy bien. Podrías estar más cómoda, sin las preocupaciones de mantener una casa tan grande. María Elena se levantó de la mesa lentamente. Sus piernas temblaban, pero su dignidad se mantenía intacta. ¿Sabes qué, Rodrigo? Tienes razón. Tal vez es hora de que cada uno tome su propio camino. Esa noche, María Elena no pudo dormir. Se quedó despierta hasta muy tarde, viendo, por la ventana de su recámara, la casa de al lado. Una construcción de 2 plantas similar a la suya, pero que había estado deshabitada durante meses. Una placa de "C. Vende" colgaba del portón principal, meciéndose suavemente con la brisa nocturna de Guadalajara al día siguiente. Rodrigo se fue temprano al trabajo sin despedirse. Antes de salir, dejó una nota en la mesa de la cocina. Mamá, tienes 3 días para organizarte. Patricia y yo necesitamos la casa para el fin de semana. Lo siento, pero es lo mejor para todos. María Elena leyó la nota mientras tomaba su café de olla matutino. Por primera vez en muchos años, se sintió completamente sola en el mundo. Pero en lugar de dejarse vencer por la desesperación, algo dentro de ella comenzó a despertar. Era una sensación que no había sentido desde su juventud, la determinación de demostrar de que estaba hecha. Se bañó, se vistió con su mejor vestido azul marino, el mismo que usaba para ir a misa los domingos, y salió de casa con un propósito muy claro en mente. Caminó hasta la casa de al lado y anotó el número de teléfono que aparecía en el letrero de venta. La primera llamada que hizo fue al banco, donde había manejado sus cuentas durante décadas. María Elena había sido una mujer muy ahorrativa toda su vida. Cada peso que ganaba lo dividía cuidadosamente en una parte para los gastos de la casa, otra para emergencias y una tercera que guardaba religiosamente en una cuenta de ahorro que Rodrigo desconocía por completo. Buenos días, licenciado Martínez, dijo María Elena cuando logró comunicarse con el gerente de su sucursal. Soy María Elena Vázquez. Necesito saber cuánto dinero tengo disponible en todas mis cuentas. El licenciado Martínez, que conocía a María Elena desde hacía más de 20 años, le dio la información que necesitaba. La cifra la sorprendió incluso a ella misma. Entre sus ahorros de toda la vida, el finiquito de la empresa y la compensación adicional, tenía suficiente dinero no solo para rentar un departamento, sino para algo mucho más ambicioso. A la segunda llamada fue al número del letrero de la casa de al lado. Una voz femenina le contestó al segundo timbrazo. Buenos días, señora. Llamo por el anuncio de la casa que está en venta en la colonia americana. ¿Aún está disponible? Sí, señora. Claro que sí. ¿Le interesa verla? Me interesa comprarla. ¿Podríamos vernos hoy mismo? Esa misma tarde, María Elena recorrió cada rincón de la casa de al lado, acompañada por doña Esperanza, la dueña, una mujer de unos 50 años que había heredado la propiedad de sus padres, pero que vivía en Estados Unidos con sus hijos. En la casa era prácticamente idéntica a la que María Elena había llamado hogar durante tantos años, pero tenía algunas ventajas adicionales: un jardín más amplio, una terraza en la planta alta con vista hacia las montañas que rodean Guadalajara, y una cocina más moderna con estufa de gas natural. ¿Sabe qué?
Doña Esperanza, dijo María Elena, después de completar el recorrido, me quedo con la casa. ¿Cuándo podemos firmar los papeles? Doña Esperanza no podía creer la rapidez de la decisión. ¿Está segura, señora? ¿No necesita consultarlo con su familia? Mi familia ya tomó su decisión respecto a mí, respondió María Elena con una sonrisa que ocultaba años de dolor acumulado. Ahora es mi turno de tomar la mía. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. María Elena contrató a un abogado para acelerar los trámites de compraventa, organizó la mudanza de sus pertenencias más preciadas y se encargó de todos los servicios para la nueva casa. Lo hizo todo en absoluto silencio, sin decirle una palabra a Rodrigo, quien llegaba tarde por las noches y se iba temprano por las mañanas, evitando cualquier conversación con su madre el tercer día, exactamente como había pedido Rodrigo. María Elena se mudó de la casa, pero no se fue a un departamento pequeño, ni a un asilo para ancianos. Se mudó a la casa de al lado, la cual ahora era completamente suya. Esa tarde, cuando Rodrigo llegó del trabajo acompañado por Patricia, una mujer rubia de unos 30 años con aires de superioridad, se encontraron con que la casa estaba completamente vacía. No había un solo mueble, no había un solo plato en la cocina, no había ningún rastro de que María Elena hubiera vivido ahí durante décadas. Rodrigo recorrió toda la casa, llamando a su madre, pensando que tal vez se había escondido en algún lugar para darle una lección, pero no la encontró por ningún lado. En la mesa de la cocina encontró una nota escrita, con la letra elegante de María Elena: Querido Rodrigo, como mi pedost. Me fui de la casa. Tienes razón. Era hora de que cada uno tomara su propio camino. Espero que seas muy feliz con Patricia, en tu nueva vida. Con amor, tu madre. Fue Patricia quien, mirando por la ventana de la sala, fue la primera en darse cuenta de lo que había pasado. Rodrigo, ven acá. Mira. Rodrigo se acercó a la ventana y vio algo que lo dejó completamente paralizado. En el jardín de la casa de al lado, María Elena estaba regando tranquilamente unos geranios recién plantados. Llevaba puesto un vestido floreado que nunca le había visto, y en su rostro había una expresión de paz que no recordaba haber visto en mucho tiempo. ¿Esa no es tu mamá?, preguntó Patricia. Con incredulidad, don Rodrigo salió corriendo de la casa y se plantó en la cerca que separaba ambas propiedades. Mamá, ¿qué estás haciendo ahí? María Elena levantó la vista lentamente, como si apenas se hubiera dado cuenta de la presencia de su hijo. Hola, Rodrigo, estoy regando mis plantas en mi nueva casa. ¿Tu nueva casa? ¿De qué estás hablando? Compré esta casa, hijo. Es mía, completamente mía. Los papeles están en regla y ya está escriturada a mi nombre. Rodrigo no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Con qué dinero compraste una casa? Con mi dinero, Rodrigo. Con el dinero que ahorré durante 40 años de trabajo, más el finiquito que me dieron. Resulta que una mujer de 67 años sí puede valerse por sí misma. La ironía de la situación no se le escapó a nadie en el vecindario. Los vecinos que habían presenciado la mudanza y conocían la historia comenzaron a asomarse por sus ventanas y portones, algunos con sonrisas de admiración, otros con expresiones de incredulidad en doña Carmen, la vecina de enfrente, que había sido amiga de María Elena durante años. Fue la primera en acercarse a la cerca. María Elena, qué bueno que te quedaste en el barrio. Ya extrañaba nuestras charlas de las tardes. Gracias, Carmen. Es muy bonito saber que tengo verdaderos amigos aquí, respondió María Elena, con una mirada significativa hacia donde estaba Rodrigo y Patricia, que había observado toda la escena desde la puerta de la casa. Se acercó a Rodrigo con una expresión de disgusto. ¿Tu mamá va a vivir ahí para siempre? ¿Al lado de nosotros? Parece que sí, murmuró Rodrigo, aún tratando de asimilar lo que había pasado. Pues te advierto que esto cambia las cosas entre nosotros. Yo no voy a vivir al lado de tu madre. Después de lo que pasó, María Elena, que había escuchado perfectamente el comentario de Patricia,
decidió intervenir. No se preocupe, señorita Patricia. Mi casa tiene bardas muy altas y yo respeto mucho la privacidad de mis vecinos. Usted no tendrá que verme si no quiere. Esa noche, mientras Rodrigo y Patricia discutían acaloradamente en la casa de al lado, María Elena se preparó un té de manzanilla y se sentó en su nueva terraza a contemplar las luces de Guadalajara. Por primera vez en meses, se sintió verdaderamente en paz consigo misma. El teléfono de la nueva casa sonó alrededor de las 10 de la noche. Era Rodrigo. Mamá, necesitamos hablar, Antain. Hijo Han, no entiendo cómo pudiste hacer esto. ¿Cómo pudiste comprar una casa sin decirme nada? De la misma manera que tú pudiste echarme de mi hogar sin preguntarme si tenía algún lugar a dónde ir. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente, Rodrigo habló con una voz que María Elena no había escuchado desde que era niño. Mamá, John, tal vez fui muy duro contigo. No tal vez, Rodrigo. Fuiste muy duro, pero ya está hecho. Ahora los dos tenemos lo que queríamos. Tú tienes tu espacio para formar tu nueva familia y yo tengo mi independencia. Pero vas a estar bien, vas a poder mantener una casa tú sola. Por primera vez en la conversación, María Elena sonrió. Hijo, he mantenido una casa durante más de 40 años. He criado un hijo. He cuidado a un marido enfermo hasta sus últimos días. Y he trabajado 35 años sin faltar. Ni un solo día. Creo que puedo arreglármelas para cuidar de mí misma. Después de colgar el teléfono, María Elena se dirigió a su nueva recámara. Era más pequeña que la anterior, pero tenía una ventana que daba hacia el jardín trasero, donde ya había planeado sembrar un pequeño huerto con hierbas de olor y chiles. Para sus guisos Ann se puso su camisón de algodón y se acostó en la cama individual que había comprado esa misma tarde. Era la primera vez en más de 40 años que dormía en una cama individual. Y lejos de sentirse sola, se sintió libre antes de quedarse dormida. María Elena pensó en todo lo que había pasado en esos 3 días que habían cambiado completamente su vida. Había perdido un trabajo, había perdido una casa y había descubierto una faceta de su hijo que jamás había imaginado. Pero también había recuperado algo que creía perdido para siempre: a su dignidad y su independencia. El ruido de la ciudad se iba apagando gradualmente, dando paso al silencio nocturno de la colonia americana. A lo lejos se escuchaba el sonido de una guitarra y una voz que cantaba una canción ranchera que hablaba de segundas oportunidades y nuevos comienzos. A María Elena cerró los ojos con una sonrisa en los labios. Mañana sería el primer día del resto de su vida, y por primera vez en mucho tiempo, ese pensamiento no le daba miedo, sino esperanza. El primer amanecer en su nueva casa llegó acompañado del canto de los gallos, que todavía criaban algunos vecinos en los patios traseros de la colonia americana. María Elena se despertó naturalmente a las 6 de la mañana, como había hecho durante los últimos 40 años. Pero esta vez el despertar fue diferente. No había prisa por preparar el desayuno de Rodrigo. No había uniformes que planchar. No había horarios de fábrica que cumplir. Se levantó lentamente de su cama nueva y caminó descalza hacia la ventana de su recámara. El jardín trasero se extendía ante ella como un lienzo en blanco, esperando ser transformado por sus manos expertas. Los rayos dorados del sol de Guadalajara comenzaban a filtrarse entre las hojas del gran árbol de guayaba que dominaba el fondo del terreno, creando patrones de luz y sombra que bailaban suavemente con la brisa matutina. ¿Saben ustedes lo que significa despertar sin el peso de las expectativas de otros sobre los hombros? Es una sensación que María Elena no había experimentado desde su juventud, cuando aún vivía en casa de sus padres, en el pueblo de Atotonilco el Alto, antes de casarse y mudarse a la ciudad para seguir los sueños de su esposo.
Anne se dirigió a la cocina nueva, que olía a pintura fresca y a posibilidades infinitas. Había llevado consigo solo lo esencial en su cafetera de peltre azul, las tazas de barro que había comprado en Tlaquepaque durante su luna de miel y el molcajete de piedra volcánica que había heredado de su madre. Estos objetos, cargados de memoria y tradición, le daban a la cocina nueva un aire de hogar familiar, mientras preparaba su café de olla con canela y piloncillo. María Elena escuchó movimiento en la casa de al lado. Era Rodrigo, preparándose para ir al trabajo, como siempre había hecho. La diferencia era que ahora sus rutinas transcurrían en paralelo, pero por separado, como dos melodías que alguna vez habían formado una armonía y ahora sonaban en tonos diferentes. El teléfono sonó cuando María Elena estaba desayunando sus molletes con frijoles refritos y queso panela. Era doña Carmen, su vecina de enfrente. Buenos días, María Elena. ¿Cómo amaneciste en tu nueva casa? Muy bien, Carmen, gracias por preguntar. ¿Sabes qué? Me siento como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Me da mucho gusto oírte decir eso, amiga. Oye, ¿no has pensado en buscar trabajo? Conozco a varias señoras de nuestra edad que tienen trabajitos de medio tiempo que les van muy bien. María Elena había estado pensando exactamente en eso. Con 67 años y sin obligaciones familiares inmediatas, tenía la libertad de elegir qué hacer con su tiempo, pero también sabía que mantenerse activa sería fundamental para su bienestar físico y emocional. La verdad es que sí he pensado en eso, Carmen, pero no quiero cualquier trabajo. Quiero algo que realmente me guste hacer. ¿Y qué te gusta hacer, María Elena? La pregunta la tomó por sorpresa. Había pasado tantos años concentrada en las necesidades de otros que había olvidado cuáles eran sus propias pasiones. ¿Sabes qué, Carmen? Dame unos días para pensarlo. Te llamo después. Después del desayuno, María Elena decidió explorar su nueva casa con más detenimiento. Durante la compra, había estado tan concentrada en los aspectos prácticos que no había tenido tiempo de apreciar todos los detalles. La casa tenía la misma distribución que la anterior en sala, comedor, cocina y un pequeño cuarto de servicio en la planta baja, y 3 recámaras con un baño completo en la planta alta. Pero esta casa tenía personalidad propia. Los pisos, Aaron, de mosaico de pasta, en tonos tierra que le daban calidez a todos los espacios. Las ventanas eran más grandes, permitiendo que entrara más luz natural, y la terraza de la planta alta, que había sido cerrada por los antiguos propietarios, se podía abrir completamente para convertirse en un mirador perfecto hacia las montañas que rodean el Valle de Guadalajara. Fue en esa terraza donde María Elena decidió instalar su nuevo santuario personal. Bajó a la cochera, donde había guardado algunas de sus pertenencias más queridas, y subió una mecedora de madera que había pertenecido a su abuela materna. La colocó en el rincón de la terraza, donde daba más el sol de la mañana, junto con una mesita redonda donde podría tomar su café y leer sus libros cerca del mediodía. Cuando el sol estaba en su punto más alto, María Elena escuchó voces alteradas provenientes de la casa de al lado. Era evidente que Rodrigo y Patricia estaban discutiendo, y aunque no podía escuchar las palabras exactas, el tono de la conversación le indicaba que las cosas no iban bien entre ellos. En lugar de preocuparse o tratar de intervenir, como habría hecho antes, María Elena tomó una decisión consciente de no involucrarse en los problemas de su hijo. Era parte de su nueva filosofía de vida. Cada persona era responsable de sus propias decisiones y sus consecuencias. Alrededor de las 2 de la tarde, María Elena decidió salir a caminar por el barrio y conocer mejor su nueva zona de residencia. Se puso su vestido de algodón azul cielo, sus zapatos cómodos de piel café, y salió a explorar las calles de la colonia americana con ojos de turista en su propia ciudad. La colonia americana había sido diseñada en la década de 1940 como un barrio residencial para la clase media emergente de Guadalajara. Sus calles
arboladas, sus casas de estilo ecléctico que mezclaban influencias mexicanas con toques art déco y sus amplias banquetas la convertían en una de las zonas más agradables para caminar en toda la ciudad. A María Elena caminó lentamente por la avenida México, admirando las fachadas de las casas y saludando a los vecinos que encontraba en su camino. Muchos de ellos ya la conocían de vista por los años que había vivido en la casa de al lado, pero ahora la veían con nuevos ojos, como una mujer independiente que había tomado control de su propia vida en la esquina de México y Libertad. Encontró algo que captó inmediatamente su atención: una pequeña librería de viejo con el nombre El Rincón de los Sueños, pintado en letras doradas sobre la puerta de madera. María Elena siempre había sido una lectora voraz, pero durante los últimos años había tenido poco tiempo para dedicar a esa pasión. Al entrar a la librería, fue recibida por el aroma característico de los libros viejos y el sonido suave de música clásica que provenía de una radio antigua. Detrás del mostrador había un señor de unos 70 años, con barba blanca y anteojos de marco grueso, que levantó la vista de un libro que estaba leyendo y le sonrió cálidamente. Buenas tardes, señora, bienvenida a El Rincón de los Sueños. ¿Busca algo en particular? Buenos tardes. La verdad es que solo estoy explorando. Acabo de mudarme al barrio y me llamó mucho la atención su librería. ¡Qué maravilloso! Mi nombre es Don Aurelio Sandoval y esta librería es mi pasión desde hace más de 30 años. ¿Le gusta leer? Me encanta, aunque últimamente no he tenido mucho tiempo, pero ahora que estoy jubilada, espero poder retomar esa afición. Don Aurelio se levantó de su silla y comenzó a mostrarle diferentes secciones de la librería. Tenía de todo: novelas clásicas, libros de historia mexicana, poemarios, libros de cocina tradicional y una sección especial de literatura tapatía que incluía obras de autores jaliscienses. ¿Sabe qué, señora? María Elena Vázquez. Señora María Elena, me da la impresión de que usted es una persona que aprecia las historias bien contadas. ¿Le puedo recomendar algo especial? Don Aurelio la guió hacia una estantería llena de libros de tapas coloridas. Esta es mi colección de memorias y autobiografías. Son historias de mujeres que, como usted, tuvieron que reinventarse en diferentes etapas de su vida. María Elena tomó uno de los libros al azar. Era la biografía de Frida Kahlo, escrita por una historiadora mexicana. Al hojearlo, se sintió inmediatamente conectada con las historias de fortaleza y reinvención que encontró en sus páginas. Me llevo este Dillo Disadid. Excelente elección. Y permítame regalarle este otro. Don Aurelio tomó un pequeño libro de poemas de Rosario Castellanos. Es para celebrar su nueva etapa de vida. María Elena salió de la librería con sus 2 libros bajo el brazo y una sensación de alegría que no había sentido en mucho tiempo. Había algo profundamente liberador en poder elegir cómo gastar su tiempo y su dinero sin tener que consultar con nadie más. Di regreso a casa. Se detuvo en la tortillería de Doña Esperanza, o la misma señora que le vendió la casa, sino otra Esperanza, la tortillera del barrio, para comprar tortillas frescas para la comida. Mientras esperaba en la fila, escuchó a las señoras del barrio comentar sobre su situación. «Ya vieron que la señora María Elena se compró la casa de al lado de donde vivía», decía una. «¡Ay, qué valiente! A su edad, empezar de nuevo no debe ser nada fácil», respondía otra. «Pero se ve muy contenta, ¿no? Ayer la vi en su jardín y tenía una cara de paz que antes no le veía», agregó una tercera. A María Elena sonrió para sus adentros. Era reconfortante saber que su transformación era evidente para otros,
No solo para ella misma al llegar a casa, se preparó una comida sencilla, quesadillas de queso Oaxaca, con quelites que había comprado en el mercado, acompañadas de salsa verde que había hecho con tomates de su pequeño jardín trasero. Comió despacio, saboreando cada bocado y disfrutando del silencio de su propia compañía. Después de comer, subió a su terraza con el libro de Frida Kahlo y se instaló en su mecedora. La tarde de Guadalajara estaba perfecta, cielo azul despejado, temperatura agradable y una brisa suave que movía las hojas del árbol de guayaba, mientras leía sobre las adversidades que había enfrentado la famosa pintora mexicana. María Elena no pudo evitar hacer paralelos con su propia vida. Ambas habían tenido que encontrar fortaleza en momentos de gran dolor y transformar esa experiencia en algo positivo y creativo. Al alrededor de las 4 de la tarde, el teléfono de la casa sonó. Era una voz que no reconoció inmediatamente. Señora María Elena Vázquez. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Habla Claudia Morales. Soy la directora de la Casa de la Cultura de la Colonia Americana. Me dio su número doña Carmen, su vecina. Me contó que usted acaba de mudarse al barrio y que tiene experiencia en supervisión y manejo de personal. María Elena se incorporó en su mecedora, intrigada. Sí, trabajé durante 35 años como supervisora en una empresa textil. ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, resulta que estamos buscando a alguien para coordinar nuestros talleres para adultos mayores. Es un trabajo de medio tiempo, muy flexible, y la verdad es que necesitamos a alguien con experiencia en manejo de grupos y mucha paciencia. ¿Le interesaría conocer más detalles? María Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Era como si el universo estuviera conspirando para darle exactamente lo que necesitaba, en el momento preciso. Claro que me interesa. ¿Cuándo podríamos reunirnos? ¿Qué le parece mañana? A las 10 de la mañana. La Casa de la Cultura está aquí mismo, en la colonia, sobre la calle Libertad. Después de colgar. María Elena se quedó en su mecedora, con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. En menos de una semana había perdido un trabajo, había perdido una casa, había ganado una casa nueva, y ahora tenía la posibilidad de un trabajo nuevo que sonaba mucho más interesante y gratificante que el anterior. En esa tarde, decidió llamar a su hermana menor, Rosa, que vivía en Colima con su familia. Hacía meses que no hablaban porque María Elena siempre había estado demasiado ocupada con las responsabilidades de cuidar a Rodrigo y mantener la casa. Rosa, habla tu hermana María Elena. Elena, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Hack, mucho que no sabía de ti. Estoy muy bien. Rosa, muy bien. Te llamo para contarte que han pasado muchas cosas en mi vida últimamente. María Elena le contó toda la historia a su hermana, el despido, la reacción de Rodrigo, la compra de la casa nueva y la posible oportunidad de trabajo en la Casa de la Cultura. Rosa escuchó en silencio, haciendo pequeñas exclamaciones de sorpresa en los momentos más dramáticos del relato. Elena, no puedo creer que Rodrigo te haya tratado así. Siempre pensé que era un buen hijo. Yo también lo pensaba, Rosa, pero a veces las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. En este caso, sacó lo peor de él, pero también sacó lo mejor de mí y me da mucho gusto oírte tan positiva, hermana. ¿Sabes qué? Creo que esto que te pasó era exactamente lo que necesitabas para recuperar tu independencia. Eso mismo pienso yo. Rosa, por primera vez en muchos años, me siento dueña de mi propia vida. Después de hablar con su hermana María, Elena se sintió aún más conectada con su nueva realidad. Había recuperado no solo su independencia física, sino también su red de apoyo emocional, que había descuidado durante años, por estar demasiado concentrada en ser la madre y ama de casa perfecta. Cuando comenzó a oscurecer, María Elena bajó de su terraza y se dirigió a la cocina para preparar una cena ligera. Mientras cortaba jitomates
para hacer una ensalada fresca. Escuchó que alguien tocaba la puerta principal al abrir. Se encontró con Rodrigo parado en el umbral, con una expresión que no había visto en su cara desde que era adolescente en Yuna. Mezcla de vulnerabilidad y arrepentimiento. Hola, mamá. ¿Puedo pasar? María Elena lo miró por un momento largo antes de responder. Esta es mi casa, Rodrigo. Yo decido quién entra y quién no. Pero sí, puedes pasar. Rodrigo entró lentamente a la sala nueva, mirando a su alrededor con curiosidad y una pizca de admiración. María Elena había decorado el espacio con muebles sencillos pero elegantes que había comprado en las tiendas de segunda mano del centro de Guadalajara, combinados con algunas de sus piezas favoritas que había traído de la casa anterior. Se ve muy bonito, mamá. Muy Antún, gracias. Siéntate, por favor. ¿Quieres algo de tomar? ¿Un vaso de agua? Está bien. María Elena fue a la cocina por el agua, notando que Rodrigo parecía nervioso e incómodo. Cuando regresó, él estaba observando una fotografía familiar que ella había colocado sobre la mesita de centro en una imagen de los tres juntos, cuando Rodrigo tenía 15 años, tomada durante unas vacaciones en Puerto Vallarta. Mamá, vengo a hablar contigo porque creo que cometí un error muy grande. María Elena se sentó frente a él en el sillón individual que había sido de su madre, esperando en silencio que continuara. Estos días han sido muy difíciles. Patricia y yo hemos estado peleando constantemente. Ella dice que todo el barrio está hablando de lo que pasó entre nosotros y que se siente incómoda viviendo al lado tuyo después de lo que pasó. ¿Y tú qué opinas de eso, Rodrigo? Yo creo que tal vez fui muy injusto contigo. Estaba tan concentrado en lo que quería para mi futuro que no pensé en lo que significaba para ti perder tu trabajo y tu casa al mismo tiempo. A María Elena asintió lentamente. Continúa. La verdad es que siempre di por hecho que tú estarías ahí, disponible para todo lo que yo necesitara. Nunca me puse a pensar en qué querías tú para tu propia vida. ¿Y ahora que has pensado en eso, qué conclusiones has sacado? Rodrigo guardó silencio por un momento largo, luchando visiblemente con emociones que había mantenido enterradas. Durante Echoes, me he dado cuenta de que no sé nada sobre ti como persona, mamá. Sé que eres mi madre. Sé que siempre has estado ahí para mí, pero no sé cuáles son tus sueños, tus miedos, tus pasiones. Y eso me da mucha tristeza. Fueron las palabras más honestas que María Elena había escuchado de su hijo en muchos años. Sintió que algo se movía en su corazón, pero también sabía que las heridas no se curan de un día para otro. Rodrigo, aprecio mucho que hayas venido a decirme esto, y me da gusto saber que estás reflexionando sobre lo que pasó. Pero también necesitas entender que lo que hiciste me lastimó profundamente. Lo sé, mamá, y lo siento mucho. El perdón va a llegar, hijo, pero va a tomar tiempo, y mientras tanto, ambos necesitamos aprender a relacionarnos de una manera diferente. ¿Qué quieres decir? María Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín delantero. Quiero decir que ya no soy la misma mujer que era hace una semana. He recuperado mi independencia. He tomado control de mi propia vida. Y no estoy dispuesta a volver a ser la madre abnegada que se sacrifica completamente por su hijo adulto. Rodrigo asintió lentamente. Entiendo. ¿Y eso significa que ya no quieres tener una relación conmigo? María Elena se volvió hacia él con una expresión que mezclaba firmeza con amor maternal. Significa que quiero tener una relación contigo, pero una relación entre adultos que se respetan mutuamente. Una relación donde ambos tenemos vidas independientes, pero compartimos los momentos importantes. Me gustaría mucho eso, mamá. Podemos intentarlo, Rodrigo, pero va a ser un proceso gradual y necesitas entender que ahora tengo mis propios planes y mis propias priorities. Rodrigo se levantó para irse,
Pero antes de llegar a la puerta, se volvió hacia su madre. Mamá, una cosa más. ¿Cómo supiste que podías comprar esta casa? ¿De dónde sacaste el dinero? María Elena sonrió con una mezcla de orgullo y travesura. Hijo, trabajé durante 35 años y siempre fui muy cuidadosa con el dinero. Cada peso que ganaba lo dividía en 3 partes, una para los gastos de la casa, otra para emergencias y una tercera que guardaba en una cuenta de ahorro que tú nunca supiste que existía. Nunca supe que existía. Nunca, porque aprendí desde muy joven que una mujer siempre debe tener sus propios recursos. Era algo que me enseñó mi madre y que lamento no haberte enseñado a ti a la importancia de la independencia económica. Esa noche, después de que Rodrigo se fue, María Elena se preparó un té de manzanilla y subió a su terraza para ver las estrellas. El cielo de Guadalajara estaba excepcionalmente claro, y desde su nueva perspectiva podía ver la ciudad extendiéndose hacia todos los horizontes como un mar de luces parpadeantes. Pensó en todo lo que había cambiado en tan pocos días. Todo lo que estaba por venir. Mañana tendría su entrevista en la Casa de la Cultura, y si todo salía bien, comenzaría una nueva etapa profesional que prometía ser mucho más satisfactoria que la anterior. También pensó en Rodrigo y en la conversación que habían tenido. Había sido un primer paso importante, pero sabía que la reconstrucción de su relación sería un proceso largo, que requeriría paciencia y honestidad de ambas partes. Pero por encima de todo, pensó en ella misma y en la mujer que estaba redescubriendo después de tantos años de estar enfocada en las necesidades de otros. Era una mujer fuerte, independiente, inteligente y llena de sueños por cumplir. Era una mujer que había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar. De nuevo en el viento nocturno de Guadalajara mecía suavemente las hojas del árbol de guayaba, creando una música natural que arrullaba a la colonia americana en su descanso nocturno. María Elena se quedó en su terraza hasta muy tarde, simplemente disfrutando de la paz, de ser dueña absoluta de su tiempo y de su espacio. Antes de irse a dormir, escribió en un cuaderno nuevo que había comprado esa tarde: Día 2 de mi nueva vida. Hoy aprendí que la libertad no es solo la ausencia de obligaciones, sino la presencia de posibilidades infinitas. El despertador no sonó a las 6 de la mañana, porque María Elena ya no lo necesitaba. Su cuerpo, acostumbrado a décadas de rutina, la despertó naturalmente, pero esta vez lo hizo con una sensación de expectativa que hacía años no experimentaba. Era el día de su entrevista en la Casa de la Cultura, y por primera vez en mucho tiempo se estaba preparando para una oportunidad laboral que realmente la emocionaba. Se levantó con energía renovada y se dirigió a la ducha. Mientras el agua tibia caía sobre sus hombros, María Elena reflexionó sobre lo extraño que era prepararse para una entrevista de trabajo a los 67 años. La mayoría de las mujeres de su edad estaban pensando en nietos y en cómo pasar sus días de jubilación viendo telenovelas, pero ella se sentía más viva y motivada que nunca. Eligió cuidadosamente su atuendo para la entrevista: un vestido azul marino que le llegaba hasta las rodillas, zapatos cómodos de piel café y el collar de perlas que había sido regalo de bodas de su esposo. Se maquilló ligeramente, peinó su cabello canoso en un chongo elegante y se miró en el espejo de cuerpo completo que había instalado en su nueva recámara. A la mujer que le devolvía la mirada era diferente a la que había visto en ese mismo espejo solo una semana antes. Sus ojos brillaban con una vitalidad que había estado dormida durante años. Sus hombros estaban erguidos con confianza renovada, y en su sonrisa había una seguridad que venía de saber que era dueña absoluta de su destino. Desayunó tranquilamente
En su cocina, un café de olla con pan dulce de la panadería San Miguel, que estaba a solo 3 cuadras de su nueva casa. Mientras comía, revisó mentalmente todo lo que sabía sobre la Casa de la Cultura y los posibles talleres que podría coordinar. A las 9:30, María Elena salió de su casa caminando hacia la calle Libertad. Era una mañana hermosa, de octubre, en Guadalajara, con esa temperatura perfecta que caracteriza a la perla tapatía durante el otoño. Las jacarandas estaban comenzando a florecer, pintando las banquetas con pequeñas flores moradas que crujían suavemente bajo sus pies. En la Casa de la Cultura de la colonia americana era un edificio de estilo colonial, adaptado, que había sido una casona familiar en los años 40 y que ahora servía como centro comunitario. Sus muros de adobe, pintados en color crema, sus ventanas con marcos de madera verde y su patio central lleno de plantas, le daban un ambiente acogedor que inmediatamente hizo sentir cómoda a María Elena. Ann Claudia Morales la recibió en la entrada. Principal era una mujer de unos 50 años, con el cabello rizado, recogido en una cola de caballo, vestida con una blusa bordada típica de Oaxaca y una falda de mezclilla. Su sonrisa cálida y su manera de hablar pausada transmitían la tranquilidad de alguien que realmente ama su trabajo. Señora María Elena, qué gusto conocerla. Doña Carmen me habló maravillas de usted. El gusto es mío, licenciada Morales. Muchas gracias por recibirme. Por favor, dígame, Claudia. Aquí somos muy informales. Venga, le voy a enseñar las instalaciones y le platico exactamente lo que estamos buscando. Claudia la guió por un recorrido completo de la Casa de la Cultura. En la planta baja había 3 salones, uno equipado con mesas y sillas para talleres de manualidades, otro con un piano y sillas dispuestas en semicírculo para actividades musicales, y un tercero con espejos y barras para clases de baile y ejercicio. El patio central tenía mesas de madera bajo la sombra de un gran fresno, donde se realizaban actividades al aire libre y reuniones comunitarias. ¿Sabe qué, señora María Elena? Cuando doña Carmen me habló de usted, me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo que usted era una mujer que acababa de redescubrir su propia fuerza y que esa experiencia la convertía en la persona perfecta para trabajar con otros adultos mayores que también están buscando nuevos propósitos en su vida. María Elena se sintió profundamente tocada por las palabras de su vecina. Carmen es muy perceptiva. Estoy pasando por un proceso de redescubrimiento personal que me ha enseñado que la edad no es un obstáculo para empezar nuevos proyectos. Esa es la filosofía que queremos transmitir en nuestros talleres. Venga, le voy a presentar a algunas de las personas que participan en nuestras actividades actuales. En el salón de manualidades, un grupo de 8 mujeres de entre 60 y 75 años estaba trabajando en un taller de tejido dirigido por una instructora voluntaria. Claudia interrumpió cortésmente la clase para presentar a María Elena. Señoras, les presento a María Elena Vázquez. Posiblemente se convierta en nuestra nueva coordinadora de talleres. Las señoras levantaron la vista de sus tejidos y saludaron cálidamente a María Elena. Una de ellas, una mujer de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y ojos vivaces, se levantó para estrecharle la mano. Soy Esperanza Ruiz, y déjeme decirle que nos hace mucha falta alguien que coordine mejor las actividades. Tenemos muchas ideas, pero a veces no sabemos cómo organizarnos. ¿Qué tipo de actividades les gustaría tener?, preguntó María Elena con genuino interés. ¡Ay! Muchas cosas, respondió otra señora llamada Consuelo. A mí me gustaría un taller de cocina tradicional mexicana, donde pudiéramos intercambiar recetas familiares y enseñar a las generaciones más jóvenes. Y a mí me encantaría un círculo de lectura, agregó una tercera,
Dolores, tengo muchos libros que me gustaría compartir y discutir con otras personas. ¿Y qué opinan de un taller de historias de vida?, sugirió María Elena espontáneamente. Un espacio donde cada una pueda contar y escribir sus propias experiencias para preservar esa sabiduría y compartirla con otros. Las caras de las señoras se iluminaron inmediatamente. Eso sería maravilloso, exclamó Esperanza. Todas tenemos historias increíbles que contar, pero a veces sentimos que a nadie le interesan. Claudia observó la interacción con una sonrisa de aprobación. Era evidente que María Elena tenía un don natural para conectar con las personas y generar ideas que realmente las motivaran. Después de visitar los otros salones y conocer a más participantes, Claudia y María Elena se sentaron en el patio central para hablar formalmente sobre la posición. María Elena, voy a ser muy directa con usted. El puesto que ofrecemos no paga mucho dinero. Son 15 horas semanales, con un sueldo de 3,000 pesos mensuales. Pero tiene beneficios que van más allá de lo económico. ¿Qué tipo de beneficios? Flexibilidad total para diseñar los programas como usted considere mejor. Apoyo completo de la institución para implementar sus ideas. Y la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de personas que, como usted, están buscando nuevos significados para esta etapa de su vida. María Elena no necesitó pensarlo mucho. Claudia, acepto el puesto, pero me gustaría proponer algo adicional. Dígame, me gustaría crear un programa integral que no solo incluya talleres tradicionales, sino también proyectos comunitarios, donde los adultos mayores puedan contribuir activamente a la sociedad. Por ejemplo, un programa de alfabetización donde ellos sean los maestros, o un proyecto de recuperación de tradiciones culinarias que puedan enseñar en escuelas primarias. Claudia se quedó momentáneamente sin palabras. María Elena, esas ideas son exactamente lo que necesitábamos escuchar. ¿Cuándo puede empezar? ¿Qué le parece el lunes que viene? Perfecto. Le voy a preparar una oficina pequeña aquí en la Casa de la Cultura. Y el viernes nos reunimos para planificar el programa del próximo mes. Dee regresó a casa. María Elena caminó con un paso ligero que reflejaba la alegría que sentía en el corazón. No solo había conseguido un trabajo que realmente la motivaba, sino que había encontrado una oportunidad de usar su experiencia y sabiduría para ayudar a otros en situaciones similares a la suya al pasar frente a la librería. El Rincón de los Sueños decidió entrar para contarle la buena noticia a don Aurelio. Lo encontró organizando una nueva sección de libros que acababa de llegar. Don Aurelio, vengo a contarle que conseguí trabajo. ¡Qué maravillosa noticia! Señora María Elena, Quentin Tadu. María Elena le relató toda la experiencia de la entrevista, las personas que había conocido y los planes que tenía para los nuevos programas. Don Aurelio la escuchó con atención, asintiendo con aprobación en los momentos clave del relato. ¿Sabe qué, señora María Elena? Creo que su llegada a este barrio va a traer muchas cosas buenas para toda la comunidad. Y me da mucho gusto ver a una mujer de su edad tan entusiasta y llena de proyectos. Gracias, don Aurelio. Y hablando de proyectos, ¿le parecería bien si organizáramos algunas actividades del círculo de lectura aquí, en su librería? Sería una manera de darle más vida al lugar y crear una verdadera comunidad de lectores. Los ojos de don Aurelio se iluminaron. Sería un honor. Esta librería está abierta para cualquier actividad que fomente el amor por los libros y la cultura. Al llegar a casa, María Elena encontró una sorpresa, esperándola en la puerta en un hermoso arreglo floral con rosas amarillas y gladiolas blancas, acompañado de una tarjeta. Al leer la tarjeta, descubrió que era de parte de Rodrigo. Mamá, felicidades por tu nueva casa y tu nueva vida. Espero que podamos construir juntos una nueva relación con amor.
Rodrigo. Era un gesto pequeño pero significativo que indicaba que su hijo estaba realmente haciendo un esfuerzo por reparar el daño que había causado. María Elena llevó las flores al interior y las colocó en un florero sobre la mesa del comedor, donde podrían recibir la luz de la ventana y alegrar toda la estancia. Esa tarde decidió llamar a su hermana Rosa para contarle sobre el trabajo nuevo. Elena, qué alegría me da saber que conseguiste trabajo tan rápido. Y suena como algo que realmente va a disfrutar. Así es. Rosa, por primera vez en muchos años, tengo la sensación de que voy a trabajar en algo que realmente me gusta, no solo en algo que necesito hacer para sobrevivir. Me da mucho gusto oírte tan entusiasmada. Hermana, ¿sabes qué? Carlos y yo estamos pensando en ir a visitarte pronto. Queremos conocer tu nueva casa y celebrar contigo esta nueva etapa. La posibilidad de recibir a su hermana y su cuñado en su nueva casa llenó a María Elena de emoción. Hacía años que no tenía la libertad de invitar a quien quisiera sin tener que consultar con Rodrigo o preocuparse por si él tenía otros planes. Me encantaría recibirlos. Rosa a la casa. Tiene una recámara de huéspedes perfecta y ya estoy imaginándome todas las cosas que podríamos hacer juntos en Guadalajara. Después de hablar con Rosa, María Elena decidió dedicar el resto de la tarde a planificar sus ideas para los talleres de la Casa de la Cultura. Se instaló en su terraza con un cuaderno nuevo y comenzó a escribir todas las actividades que había imaginado durante la entrevista. Un programa Nueva Vita, talleres para adultos mayores, un círculo de historias de vida, reuniones semanales donde cada participante comparte episodios significativos de su vida, proyecto final, creación de un libro comunitario con todas las historias, invitados especiales, familiares jóvenes, para crear puentes generacionales, Tosan cocina tradicional y memoria, talleres de preparación de platillos tradicionales mexicanos, intercambio de recetas familiares y secretos culinarios, presentaciones en escuelas primarias para enseñar a niños 3 a maestros de experiencia, programa de alfabetización dirigido por adultos mayores, enseñanza de oficios tradicionales a jóvenes, mentorías profesionales basadas en experiencia laboral, 4 en arte y expresión, talleres de pintura, escultura y artesanía, las exposiciones comunitarias de trabajos realizados, colaboraciones con artistas locales, sin con cuerpo y mente activa, clases de yoga y tai chi, adaptadas, caminatas grupales por la ciudad, talleres de memoria y estimulación cognitiva mientras escribía. María Elena se dio cuenta de que cada una de estas actividades reflejaba algo que ella misma había descubierto o redescubierto en las últimas semanas: la importancia de mantenerse activa, de compartir experiencias, de seguir aprendiendo y de sentirse útil y valorada por la comunidad. Alrededor de las 6 de la tarde, el teléfono sonó. Era doña Carmen. María Elena, tengo una noticia que te va a encantar. ¿Te acuerdas de doña Socorro, la señora que vive en la esquina de México y Libertad? Claro, la señora de los geranios hermosos. Exacto. Bueno, resulta que ella estuvo en la Casa de la Cultura esta tarde y se enteró de que vas a trabajar ahí. Está súper emocionada porque dice que por fin van a tener a alguien que entiende realmente las necesidades de las personas de nuestra edad. ¡Qué linda, doña Socorro! Me da mucho gusto saber que hay expectativa y apoyo de los vecinos. Y no solo eso, María Elena ya corrió la voz por todo el barrio. Doña Esperanza la tortillera dice que quiere participar en el taller de cocina tradicional. Don Ramón el carpintero quiere enseñar su oficio en el programa de maestros de experiencia. Y hasta doña Remedios, que siempre está de mal humor, dice que le interesa el círculo de historias de vida. María Elena no podía creer la rapidez con la que se estaba expandiendo la noticia y el entusiasmo que estaba generando.
Carmen, esto es increíble. Creo que vamos a tener más demanda de la que esperábamos. Y eso es bueno, ¿no? Significa que realmente hay una necesidad en la comunidad que no estaba siendo atendida. Esa noche, María Elena preparó una cena especial para celebrar su nuevo trabajo en chiles, en nogada, el platillo que más le gustaba preparar para las ocasiones importantes. Mientras cocinaba, escuchaba música de mariachi en la radio y cantaba suavemente, algo que no había hecho en mucho tiempo. Cuando estaba a punto de sentarse a cenar, escuchó que alguien tocaba la puerta. Al abrir, se encontró con Rodrigo y Patricia, parados en el umbral. Patricia llevaba una expresión incómoda, mientras que Rodrigo se veía nervioso pero determinado. Hola, mamá, ¿podemos hablar contigo, los dos juntos? María Elena los invitó a pasar y les ofreció café. Patricia se sentó en el borde del sillón, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento, mientras que Rodrigo se acomodó de manera más relajada. Mamá, comenzó Rodrigo, Patricia quiere hablar contigo sobre lo que pasó. La semana pasada Patricia carraspeó antes de hablar. Señora María Elena, vine a disculparme por mi actitud de la semana pasada. Rodrigo me ha explicado mejor la situación y me doy cuenta de que tal vez no entendí completamente lo que estaba pasando. María Elena la observó con atención. Era evidente que las palabras de Patricia no salían completamente del corazón, sino que eran más bien el resultado de presión por parte de Rodrigo. Pero aún así, representaban un intento de reparar el daño. Te agradezco que hayas venido a hablar conmigo, Patricia. Sé que debe ser incómodo para ti. La verdad es que sí, pero también me doy cuenta de que vamos a ser vecinas por mucho tiempo, y sería mejor si pudiéramos llevarnos bien. Rodrigo. Mamá, también queríamos contarte que hemos estado hablando sobre nuestros planes de futuro y hemos decidido tomarnos las cosas con más calma. No hay prisa para casarnos o formar una familia inmediatamente. María Elena asintió. Me parece muy sensato que se tomen el tiempo necesario para conocerse mejor y para construir una relación sólida. Y bueno, continuó Patricia con cierta dificultad. También queríamos invitarte a cenar con nosotros el domingo para empezar de nuevo. Era una oferta de paz, pequeña pero significativa. María Elena la aceptó con gracia. ¿Cenar con ustedes? El domingo. Muchas gracias por la invitación. Después de que se fueron, María Elena terminó su cena mientras reflexionaba sobre lo extrañas que eran las vueltas de la vida. Una semana antes había sido expulsada de su casa por estos mismos dos jóvenes y ahora la estaban invitando a cenar como si fueran vecinos cordiales. Pero más allá de la ironía de la situación, María Elena se daba cuenta de que su nueva posición de fuerza e independencia había cambiado completamente la dinámica de sus relaciones. Ya no era la madre necesitada que dependía de la benevolencia de su hijo, sino una mujer independiente que podía elegir libremente cómo y cuándo relacionarse con otros antes de irse a dormir. María Elena subió a su terraza para su ritual nocturno de contemplar las estrellas. Esa noche, las luces de la ciudad parecían menos brillantes, permitiendo que se vieran más estrellas de lo usual, mientras se mecía suavemente en su silla. Pensó en todo lo que había logrado en solo una semana. Había perdido un trabajo y encontrado uno mejor. Había perdido una casa y ganado una nueva. Había perdido una relación de dependencia con su hijo y estaba construyendo una nueva basada en respeto mutuo. Y había perdido la versión de sí misma que vivía únicamente para otros y había encontrado a la mujer que quería ser para sí misma. En su cuaderno de la nueva vida escribió en día 3 de mi nueva vida: hoy aprendí que cuando una puerta se cierra, no solo se abre una ventana, sino que a veces se abren ventanas que ni sabías que existían. La brisa nocturna de Guadalajara mecía
suavemente las cortinas de su nueva casa, mientras María Elena se preparaba para otro día de posibilidades. En fin, 3 meses habían pasado desde que María Elena Vázquez transformó su vida de manera tan radical, y los cambios no solo habían sido evidentes en ella, sino que habían creado ondas expansivas que habían tocado a toda la comunidad de la colonia americana. Era un viernes por la mañana de enero, y los rayos del sol invernal de Guadalajara entraban suavemente por las ventanas de la Casa de la Cultura, iluminando una escena que habría sido impensable solo unos meses atrás en el salón principal. 15 adultos mayo, res de entre 60 y 78 años, estaban sentados en círculo, compartiendo historias de sus vidas con una intimidad y confianza que había tomado semanas construir. María Elena, vestida con una blusa bordada de Michoacán y una falda azul marino, facilitaba la sesión con la sabiduría de quien había aprendido que escuchar era tan importante como hablar. Doña Esperanza, decía María Elena dirigiéndose a la mujer de cabello blanco que había conocido el primer día. Nos quedamos ayer en el momento cuando usted llegó a Guadalajara desde su pueblo en Michoacán. ¿Qué pasó después? Esperanza Ruiz, que al principio había sido tímida para compartir sus experiencias, ahora hablaba con la confianza de quien sabe que su historia tiene valor. Pues verán ustedes, llegué a esta ciudad con una mano atrás y otra adelante, como dice el dicho. No conocía a nadie, no tenía trabajo, y lo único que traía era la receta del ate de membrillo que me había enseñado mi abuela. Los otros miembros del círculo escuchaban con atención. Durante estos meses habían aprendido que cada historia personal era un tesoro de sabiduría y experiencia que merecía ser preservado y valorado. Y fue precisamente ese ate, continuó doña Esperanza, el que me abrió las puertas en esta ciudad. Empecé vendiéndolo de casa en casa, hasta que logré poner un pequeño puesto en el mercado San Juan de Dios. Esa receta familiar me dio de comer durante más de 40 años. María Elena tomó nota en su cuaderno especial, donde registraba todos los elementos importantes de cada historia para el libro comunitario que estaban creando. ¿Y esa receta la compartió usted con sus hijas? Claro que sí. Y ahora, mis nietas también la saben. Pero lo más bonito es que aquí, en nuestro taller de cocina tradicional, la he compartido con todas ustedes y ahora forma parte de la historia de muchas familias más. Era así el taller de cocina tradicional que se realizaba los miércoles por la tarde se había convertido en uno de los más populares de todo el programa. Las participantes no solo aprendían recetas nuevas, sino que intercambiaban secretos culinarios que habían sido transmitidos de generación en generación, creando un verdadero archivo vivo de la gastronomía tapatía. Después de la sesión de historias de vida, María Elena se dirigió a su pequeña oficina en la Casa de la Cultura. En estos 3 meses había logrado crear un espacio de trabajo que reflejaba perfectamente su personalidad, un escritorio de madera sencillo, una silla cómoda, estanterías llenas de libros sobre desarrollo comunitario y psicología del adulto, Maya, y las paredes decoradas con fotografías de todas las actividades que habían realizado. En su escritorio la esperaba una pila de cartas que había llegado esa mañana. Desde que el programa Nueva Vita había comenzado a funcionar, María Elena recibía correspondencia de otras organizaciones de Guadalajara y de otros estados de México, interesadas en replicar su modelo de trabajo con adultos mayores. La primera carta era de la Universidad de Guadalajara, invitándola a participar como ponente en un congreso sobre envejecimiento activo. La segunda era de una fundación de la Ciudad de México que quería financiar la expansión del programa a otras colonias. La tercera era de una editorial que estaba interesada en publicar el libro de historias de vida que estaban creando en el círculo. María Elena leyó cada carta con una mezcla de orgullo
y asombro. Jamás había imaginado que un programa que había comenzado como una manera de mantenerse activa después de su jubilación se convertiría en algo con impacto. Más allá de su comunidad inmediata, el teléfono de su oficina sonó interrumpiendo sus reflexiones. Era Claudia Morales. María Elena, ¿puedes venir a mi oficina? Tengo una sorpresa para ti. Cuando María Elena llegó a la oficina de la directora, encontró a Claudia acompañada por un hombre de unos 50 años, vestido con traje formal, y una mujer joven con una cámara de video. María Elena, te presento al licenciado Martínez, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, y a Sofía, que es periodista del Canal 4 de Guadalajara. Vinieron especialmente para conocer nuestro programa y para entrevistarte. El licenciado Martínez se levantó para estrechar la mano de María Elena a señora Vázquez. Es un honor conocerla. Hemos estado siguiendo de cerca el trabajo que está realizando aquí y queremos proponer que su programa sea adoptado como modelo piloto nacional. María Elena necesitó unos segundos para procesar la información. Modelo piloto nacional. Exactamente. Lo que ustedes han logrado aquí, en términos de participación comunitaria, impacto social y bienestar de los adultos mayores, es ejemplar. Nos gustaría documentar su metodología y replicarla en otras ciudades del país. En Sofía, la periodista, intervino. Y nosotros queremos hacer un reportaje especial sobre su historia personal. Señora Vázquez, es muy inspiradora la manera como transformó una crisis personal en una oportunidad para ayudar a otros. María Elena aceptó tanto la propuesta del instituto como la entrevista para televisión, pero pidió que cualquier reconocimiento incluyera también a todos los participantes del programa, ya que el éxito había sido producto de un esfuerzo colectivo. Esa tarde, mientras se realizaba la grabación del reportaje en diferentes espacios de la Casa de la Cultura, María Elena no podía dejar de pensar en lo impredecible que había resultado su vida. Hace 4 meses, era una supervisora de fábrica que vivía en casa de su hijo. Ahora era coordinadora de un programa comunitario que estaba siendo reconocido a nivel nacional. La entrevista personal se realizó en su terraza favorita, con las montañas de Guadalajara como fondo. Sofía le hizo preguntas sobre su historia personal, sobre los desafíos que había enfrentado y sobre los aprendizajes que había tenido durante este proceso de transformación. Señora Vázquez, ¿cuál diría usted que ha sido el cambio más importante en su vida durante estos meses? María Elena reflexionó antes de responder. Creo que el cambio más importante ha sido darme cuenta de que mi valor como persona no dependía de lo útil que fuera para otros, sino de lo que yo podía crear y aportar desde mi propia autenticidad. Durante muchos años viví pensando que mi propósito era servir a mi familia, y eso no está mal, pero era incompleto. Ahora sé que mi propósito es más amplio, en contribuir al bienestar de mi comunidad, mientras desarrollo mis propias capacidades y sueños. ¿Y qué les diría a otras mujeres de su edad que están pasando por crisis similares? Les diría que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que las crisis, aunque duelen mucho en el momento, a veces son exactamente lo que necesitamos para descubrir fuerzas que no sabíamos que teníamos, y que la independencia no es egoísmo, es la base para poder contribuir de manera genuina al bienestar de otros. Después de la grabación, María Elena regresó a casa caminando lentamente por las calles de su barrio. En estos meses, había establecido vínculos profundos con muchos de sus vecinos, no solo como la coordinadora de actividades de la Casa de la Cultura, sino como una amiga y confidente que había demostrado que las segundas oportunidades eran posibles. A cualquier edad, al llegar a su casa, encontró a Rodrigo esperándola en el jardín delantero. Desde la cena de reconciliación
que habían tenido 3 meses atrás. La relación entre madre e hijo había evolucionado hacia algo más equilibrado y saludable. Se veían regularmente, pero ya no había la dependencia excesiva que había caracterizado su convivencia anterior. Hola mamá, ¿cómo te fue en la entrevista? Muy bien, hijo. Es increíble pensar que lo que empezó como una manera de mantenerme ocupada se ha convertido en algo tan grande. Estoy muy orgulloso de ti, mamá, y quería venir a contarte algo. Se sentaron en las sillas del jardín que María Elena había comprado para recibir visitas a Andaim. Rodrigo, Patricia y yo terminamos nuestra relación la semana pasada. María Elena sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad, pero se cuidó de mantener una expresión neutral. ¿Quieres contarme qué pasó? Bueno, en estos meses nos dimos cuenta de que queríamos cosas muy diferentes de la vida. Ella quería una relación donde yo fuera completamente dependiente de su aprobación. Y yo, yo creo que aprendí de ti que las relaciones sanas son entre personas independientes que eligen estar juntas, no entre personas que se necesitan desesperadamente. María Elena asintió. Me parece una reflexión muy madura. Hijo Ann, y hay algo más, mamá. He estado pensando en todo lo que pasó entre nosotros hace unos meses y me he dado cuenta de que yo estaba repitiendo patrones que aprendí sin darme. Cuentan patrones de dependencia emocional que no eran saludables ni para ti ni para mí. ¿Qué tipo de patrones? Bueno, por ejemplo, el hecho de que durante años di por hecho que tú estarías siempre disponible para todo lo que yo necesitara, sin preguntarme nunca qué necesitabas tú. O el hecho de que confundía el amor maternal con el sacrificio total de tu propia identidad. Rodrigo hizo una pausa antes de continuar. Creo que una parte de mí tenía miedo de que si tú tenías tu propia vida independiente, me ibas a cuidar. Y ahora me doy cuenta de que es exactamente lo contrario. Ahora que eres una persona completa e independiente, nuestra relación es mucho más rica y auténtica. Fueron las palabras más maduras y honestas que María Elena había escuchado de su hijo en toda su vida adulta. Rodrigo, me da mucho gusto escucharte hablar así. Significa que realmente has estado reflexionando sobre lo que pasó. Sí, mamá, y quería pedirte perdón, no solo por haberte echado de la casa, sino por todos los años en que no valoré tu individualidad como persona. María Elena se levantó de su silla y abrazó a su hijo. Era un abrazo diferente a los que habían compartido. Antes, Ann ya no era el abrazo de una madre protectora y un hijo dependiente, sino el abrazo de dos adultos que se respetaban y se querían desde su propia integridad. Ya está perdonado, hijo, y me da mucho gusto ver en quién te estás convirtiendo. Esa noche, María Elena preparó una cena especial para compartir con Rodrigo. Mientras cocinaban juntos en la cocina nueva, conversaron sobre los planes de cada uno para el futuro. Rodrigo le contó que había comenzado terapia psicológica para entender mejor sus patrones relacionales y que estaba considerando cambiar de trabajo para dedicarse a algo que realmente lo apasionara. ¿Y tú, mamá? ¿Cuáles son tus planes ahora que tu programa va a expandirse nacionalmente? Bueno, primero quiero consolidar bien lo que estamos haciendo aquí, pero también estoy pensando en estudiar una maestría en desarrollo comunitario. La Universidad de Guadalajara ofrece un programa para adultos mayores que me parece muy interesante. Una maestría a los 67 años, ¿por qué no? Mi cerebro sigue funcionando perfectamente. Tengo la experiencia práctica y ahora tengo el tiempo y la motivación para estudiar algo que realmente me interesa. Rodrigo sonrió con admiración genuina. Mamá, eres increíble. No puedo creer que durante años pensé que necesitabas que yo te cuidara, cuando en realidad eres mucho más valiente e independiente que yo. Después de cenar, María Elena acompañó a Rodrigo hasta la puerta de su casa de al lado. Era extraño pero reconfortante pensar que ahora eran vecinos que se elegían mutuamente, en lugar de familiares obligados a convivir por circunstancias. Antes,
de irse a dormir, María Elena realizó su ritual nocturno de subir a la terraza para contemplar las estrellas. Pero esta noche tenía compañía don Aurelio, el dueño de la librería. Había venido a visitarla para planificar la sesión del círculo de lectura que se realizaría el sábado siguiente. María Elena quería agradecerle todo lo que ha hecho por la comunidad en estos meses. La librería nunca había tenido tanta vida como ahora, con todas las actividades que coordinamos juntos. Gracias, don Aurelio, pero usted sabe que esto ha sido un esfuerzo de todos. Yo solo puse la organización. Las ideas y la energía vinieron de la comunidad misma. Eso es exactamente lo que la hace una buena líder. María Elena, saber que el verdadero liderazgo es facilitar que otros descubran y desarrollen sus propias capacidades. Mientras conversaban bajo las estrellas, María Elena reflexionó sobre todo el camino recorrido desde aquella mañana de octubre, cuando había recibido la llamada que le informaba sobre su despido. En ese momento, había sentido que el mundo se le venía encima. Ahora se daba cuenta de que había sido el empujón que necesitaba para descubrir una versión de sí, misma que llevaba años dormida. Don Aurelio se despidió cerca de las 10 de la noche, pero María Elena se quedó un rato más en su terraza, disfrutando del silencio nocturno de la colonia americana. En la casa de al lado se veía luz en la ventana de la recámara de Rodrigo, probablemente leyendo alguno de los libros de autoconocimiento que había comenzado a explorar en su cuaderno de la nueva vida. María Elena escribió un día 120, mi nueva vida. Hoy aprendí que cuando transformas tu propia vida con autenticidad y propósito, inevitablemente creas ondas que transforman también las vidas de quienes te rodean. El cambio personal genuino siempre se convierte en cambio social. Al día siguiente, sábado, María Elena se despertó temprano para preparar la sesión del círculo de lectura en la librería de don Aurelio. Habían decidido leer y discutir Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pinkola. Este es un libro sobre la recuperación de la naturaleza salvaje femenina que había resonado profundamente con todas las participantes. Cuando llegó a la librería, ya había 8 mujeres esperándola, todas con sus libros subrayados y llenos de marcadores. Era un grupo diverso en edades, que iba desde los 55 hasta los 78 años, pero unidas por la experiencia común de estar redescubriendo aspectos de sí mismas que habían quedado enterrados bajo años de responsabilidades familiares y sociales. Buenos días, señoras. ¿Cómo se sintieron con la lectura de esta semana? Doña Socorro, la vecina de los geranios hermosos, fue la primera en hablar. Ay, María Elena, este libro me ha revolucionado por completo. Nunca me había dado cuenta de todas las partes de mí misma que había ido callando a lo largo de los años para ser la esposa y madre perfecta. ¿Qué partes específicamente?, preguntó María Elena, facilitando la conversación. Pues, mi amor por la pintura, por ejemplo. Cuando era joven, me encantaba pintar, pero cuando me casé, mi esposo decía que era una pérdida de tiempo. Yo dejé de hacerlo. Durante 40 años, no volví a tocar un pincel. Y ahora tengo un pequeño estudio en el cuarto de servicio de mi casa y pinto todos los días. Mis hijos no entienden por qué empecé con esto a mi edad, pero yo me siento más viva que nunca. Otra participante, Donna Rami, que había llegado al grupo con fama de ser cascarrabias, pero que había florecido durante estos meses, agregó, y yo redescubrí mi voz, literalmente. Resulta que de joven me encantaba cantar, pero mi primera suegra decía que las mujeres decentes no cantaban en público. Ahora estoy tomando clases de canto en la Casa de la Cultura y el próximo mes voy a participar en un recital. La conversación continuó durante 2 horas, con cada mujer compartiendo aspectos de sí misma que había recuperado
o descubierto durante este proceso de transformación personal. María Elena se daba cuenta de que el círculo de lectura se había convertido en mucho más que una actividad cultural. Era un espacio de sanación colectiva, donde las mujeres se daban permiso de ser completas y auténticas al final de la sesión. Don Aurelio se acercó al grupo con una propuesta. Señoras, he estado pensando en algo. ¿Qué les parecería si organizáramos un evento público donde puedan compartir sus historias de transformación con toda la comunidad? Podríamos llamarlo Mujeres en Flor Tardía y hacerlo aquí en la librería. La idea fue recibida con entusiasmo inmediato. Las mujeres comenzaron a planificar cómo cada una podría contribuir. Doña Socorro con una exhibición de sus pinturas, doña Remedios con una presentación musical, otras con lecturas de poemas que habían escrito, y algunas más con demostraciones de las habilidades que habían redescubierto. A María Elena se ofreció a coordinar el evento, pero esta vez con una condición. Ella también participaría como una más del grupo, contando su propia historia de transformación, no solo como la facilitadora, sino como una mujer que, como todas las demás, había tenido que redescubrirse en la madurez. Esa tarde, María Elena regresó a casa con el corazón lleno de gratitud. Al entrar a su jardín, notó que las plantas que había sembrado 3 meses atrás estaban floreciendo hermosamente. Los geranios rojos creaban un contraste perfecto con las bugenvilias moradas, y el pequeño huerto de hierbas de olor que había plantado en el fondo del jardín estaba produciendo albahaca, hierbabuena y orégano fresco. Se sentó en una de las sillas del jardín y contempló su pequeño reino. Había algo profundamente simbólico en el hecho de que las plantas que había sembrado en su momento de mayo era incertidumbre, ahora estuvieran dando fruto en su momento de mayo era plenitud. El teléfono de la casa sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era su hermana Rosa, que finalmente había logrado coordinar las fechas para su visita a Guadalajara. Elena, Carlos y yo llegamos el viernes que viene. ¿Sigues teniendo espacio para recibirnos? Por supuesto, Rosa. Ya tengo todo preparado para ustedes y tengo tantas cosas que enseñarles y contarles. Me muero de ganas de conocer tu nueva casa y de ver todo lo que has logrado. Carlos dice que no puede creer que sea la misma hermana tímida que conoció hace 30 años. Después de hablar con Rosa, María Elena decidió dedicar el resto de la tarde a escribir en su diario. En estos meses había desarrollado la costumbre de documentar no solo los eventos importantes, sino también las reflexiones y aprendizajes que iba teniendo durante este proceso de transformación. Querido diario, escribió, hoy me di cuenta de algo importante. La transformación personal no es un evento que sucede una vez, sino un proceso continuo que requiere valentía, paciencia y mucha compasión hacia una misma. Hace 4 meses pensé que mi vida había terminado cuando perdí mi trabajo y mi casa. Hoy me doy cuenta de que esos eventos fueron simplemente el final de una etapa y el comienzo de otra mucho más rica y auténtica. También entendí que el verdadero regalo de esta experiencia no ha sido solo mi propia transformación, sino el haber podido facilitar y acompañar la transformación de tantas otras mujeres de mi comunidad. Hemos creado una red de apoyo mutuo que trasciende la familia tradicional y que se basa en la elección consciente de acompañarnos unas a otras en nuestro crecimiento. Y por último, aprendí que la independencia y la conexión con otros no son conceptos opuestos, sino complementarios. Solo cuando somos personas completas e independientes podemos contribuir de manera genuina al bienestar de nuestra comunidad. Mientras escribía, María Elena escuchó música proveniente de la casa de al lado. Era Rodrigo tocando la guitarra, algo que no había hecho desde la adolescencia. La melodía era suave y melancólica, pero no triste. Era más bien contemplativa.
como la música de alguien que está procesando emociones profundas y encontrando paz en el proceso en esa noche. María Elena decidió hacer algo especial. Invitó a Rodrigo a cenar en su casa, pero esta vez con un propósito diferente. Quería proponerle que juntos crearan una nueva tradición familiar, basada en su nueva relación de adultos independientes que se respetan mutuamente. Rodrigo y he estado pensando que sería bonito si estableciéramos una cena familiar mensual, donde podamos ponernos al día sobre nuestras vidas y proyectos, pero sin las presiones y expectativas del pasado. Me parece una idea excelente, mamá. ¿Y qué opinas si también invitamos ocasionalmente a otras personas importantes en nuestras vidas, para que nuestra familia biológica se extienda hacia una familia elegida más amplia? Me encanta esa idea, hijo. Podríamos invitar a doña Carmen, a don Aurelio, a las señoras del círculo de lectura, crear una verdadera familia comunitaria. Mientras cenaban y planeaban estas nuevas tradiciones, María Elena se dio cuenta de que había logrado algo que le había parecido imposible 4 meses atrás. Había reconstruido su relación con Rodrigo desde una base completamente nueva, basada en el respeto mutuo y la elección consciente, en lugar de la obligación y la dependencia. Al despedir a Rodrigo esa noche, María Elena subió una vez más a su terraza para el ritual de las estrellas, pero esta vez, en lugar de contemplar el cielo en silencio, decidió hablar en voz alta con las estrellas, como si fueran confidentes cósmicas de sus reflexiones más profundas. Gracias, dijo al cielo estrellado de Guadalajara, por haberme dado la crisis que necesitaba para descubrir quién realmente soy. Gracias por haberme enseñado que perder puede ser la antesala de ganar mucho más de lo que jamás imaginé. Y gracias por haberme mostrado que la verdadera fortaleza no está en resistir los cambios, sino en fluir con ellos y encontrar oportunidades de crecimiento en cada transformación. Una estrella fugaz cruzó el cielo en ese momento, como si el universo estuviera respondiendo a sus palabras de gratitud. María Elena sonrió, interpretando el fenómeno como una confirmación de que estaba exactamente donde necesitaba estar, viviendo exactamente la vida que necesitaba vivir. Antes de irse a dormir, escribió en su cuaderno una reflexión final. Hoy entendí que la historia que les contaría a mis nietos algún día no sería sobre una abuela que vivió toda su vida para otros, sino sobre una mujer que tuvo la valentía de reinventarse a los 67 años y que en el proceso no solo transformó su propia vida, sino que contribuyó a transformar toda una comunidad. Esa es la historia que quiero dejar como legado, Anne, que nunca es demasiado tarde para florecer. La casa de María Elena Vázquez se quedó en silencio esa noche, pero era un silencio diferente al de los meses anteriores. Ya no era el silencio de la soledad o la resignación, sino el silencio de la paz profunda que viene cuando una persona está viviendo en completa alineación con su propósito y su autenticidad en la casa de al lado. Rodrigo se quedó despierto hasta muy tarde, reflexionando sobre todo lo que había aprendido de su madre en estos meses. Se dio cuenta de que ella no solo le había enseñado sobre independencia y fortaleza, sino también sobre perdón, sobre segundas oportunidades y sobre la posibilidad de transformar las crisis en oportunidades de crecimiento. Y en toda la colonia americana, en las casas de las mujeres que participaban en los talleres de María Elena, en la librería de don Aurelio, y en los corazones de todos los que habían sido tocados por esta historia de transformación. Había una sensación colectiva de que algo hermoso había sucedido en su comunidad. Habían presenciado y participado en la demostración viviente de que los finales pueden ser comienzos, y que la sabiduría de la edad, combinada con la valentía del corazón, puede crear milagros cotidianos que transforman no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. La historia
de María Elena Vázquez, la mujer que convirtió el rechazo de su hijo en una oportunidad para florecer. Se había convertido en una leyenda local que sería contada durante años en la colonia americana, inspirando a otras mujeres a creer en sus propias posibilidades de transformación, sin importar la edad que tuvieran o las circunstancias que estuvieran enfrentando. Y así, en una noche estrellada de enero en Guadalajara, Jalisco, México, una mujer de 67 años se quedó dormida en su propia casa, en su propia cama, con la tranquilidad profunda de quien sabe que está viviendo exactamente la vida que eligió crear para sí misma.